está bien el correo. Bueno, voy a decirte, ya, que des los números, yo te voy a decir. Antes que nada, compañera Isabel Macías, por favor, los números telefónicos. Sí, maestro. Estos son los números telefónicos para que llamen, para que participen. Aquí el compañero Roberto Cruz ya nos está auxiliando. Y los números son 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Porque voy a tardarme mucho. Destino de pueblos débiles, mis valedores, de pueblos sumisos y dependientes, esos que permiten ser gobernados no por estadistas, sino por burdos burócratas cuyo propósito fundamental, y esto lo certifican la historia y la realidad objetiva, consiste en detentar todo el dinero que otorga el poder y todo el poder que otorga el dinero. Una tan tóxica situación solo se consigue dentro de un Estado de Derecho que lo es de enunciado, pero al que no avala la realidad, como sí certifica la descomunal corrupción lucrativa que propicia la impunidad dentro de la que se arropan, en la que se arropan, los personajes de la burocracia gubernamental. Responsables de tan abyecta situación lo somos todos los mexicanos, dueños de una casa común que no hemos sabido, que no hemos querido proteger de unos malos servidores que llegaron al puesto por comisión u omisión de todos nosotros. Trágico de veras, pero en fin. Nunca antes, desde que la Nueva España derivó a ser México, y esto también lo certifica la historia, nunca antes, repito, se había registrado unos tiempos de más befa, desprecio y descrédito para pueblo y gobierno de este país. Desde Guadalupe Victoria, el primer presidente de la República, hasta el actual, nunca la nación había sido vejada y menospreciada hasta límites de una sofocante humillación. A lo largo de su historia, México ha estado en situación de aliado como también de enemigo, pero nunca, ni en los años del nopalito Ortiz Rubio, había sido colocado en el banquillo de la saña, la ofensa, la descalificación. Pues sí, dramático, pero mis valedores, ¿cómo pudieran exigir respeto a aquellos que no se dan a respetar? ¿Con qué calidad moral exigir a los que nos desprecian una actitud respetuosa, cuando hoy día, para el mundo, el gobierno de México, y con él todos nosotros, es el estereotipo de la corrupción? Y si no, ¿qué opinión les merece el texto siguiente que publicó el semanario del domingo anterior? Oigan el texto. Primero, el enunciado. Trump se vacuna contra la corrupción mexicana. Y después, la nota que llega de Washington.
Así pues, Trump se vacuna contra la corrupción mexicana. Washington. El presidente estadounidense Donald Trump dio la siguiente orden a ejecutivos de su gobierno al redactar, que redacten un informe de cada encuentro, sea oficial o casual, es informal, no casual, sea oficial o informal, con cualquier funcionario mexicano. Caramba, leo de nuevo. Donald Trump dio la siguiente orden a ejecutivos de su gobierno: redactar un informe de cada encuentro, sea oficial o informal, con cualquier funcionario mexicano para evitar alguna conexión ante eventuales acusaciones de corrupción. La orden es más estricta para el caso de reuniones con gobernadores de cualquier estado y partido político mexicano. Caramba. Las secretarías del gobierno presidencial recibieron el memorando con la orden dirigida a funcionarios como subsecretarios, subsecretarios adjuntos, jefes de departamento y agentes federales para que redacten un informe al terminar alguna reunión con funcionarios mexicanos. Los casos de los exgobernadores priistas, óiganlo bien, priistas, Javier Duarte y Roberto Borge, y el arresto en San Diego, California, el pasado 27 de marzo de Edgar Beitia, fiscal de Nayarit en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, fueron el detonante para que Trump emitiera la orden. ¿Qué les parece? Todavía voy a leer para ustedes un párrafo final de esta nota. La respuesta del actual gobierno, el de Peña, a los recientes escándalos es criticada por lenta e inefectiva. Los casos más comunes de corrupción gubernamental involucran a funcionarios que se roban el dinero del erario o demandan pagos ilegales a cambio de cumplir con su trabajo. Aquel cómico decía, qué bonita familia, ¿recuerda usted el nombre? ¿Quién era? Pompín Iglesias. Pompín Iglesias. Pues yo digo, qué bonita nación, qué bonito país. Caramba. Y aquí vivo y soy mexicano. ¿Y qué le vamos a hacer? Una novela que no es de mi agrado, pero que la he leído de fuentes. ¿Y qué le vamos a hacer? Aquí nos tocó vivir en la región más transparente del aire. Este es un epígrafe de don Alfonso Reyes a la obra somera, delgadita, que se llamó Visión de Anáhuac. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Imagínense ustedes, esta es la región más transparente del aire. Pues de una vez hubiera dicho don Alfonso, y además, una de las ciudades más limpias, menos corrompidas de la República, que tiene pura ciudad no corrompida. Aquí es un Estado de derecho, hay justicia y sobre todo la ley se aplica. Ya cállate.
esta nota tiene unos meses de aparecida y esta otra acaba de aparecer, todo sobre lo mismo. En El País, diario extranjero, diario español, se dice que el Foro Económico Mundial sitúa al país norteamericano, el nuestro, como la 13ª nación más corrupta del mundo. En la ONU hay 172 más o menos, o 192, no, 172, no estoy muy seguro, naciones inscritas. De esas 172, la 13ª más corrupta del mundo. Al excluir a los países menos industrializados, México se sitúa a la cabeza, quitando algunos de África, algunos de algunas islas que no conozco. México a la cabeza como el país más corrupto del mundo. El factor que lo catapulta hasta el primer puesto es, según el foro, el crimen organizado. La corrupción es uno de los elementos que incluye la Fundación Suiza en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15,000 líderes de negocios de 141 economías mundiales. Las 3 preguntas formuladas a estos ejecutivos fueron: ¿qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos? ¿Cómo calificas la ética de los políticos? ¿Y qué tan común es el soborno por parte de las empresas? En una escala entre el 1 y el 7, que es la mayor transparencia, la más alta puntuación, el 7, México obtuvo 2.5 de acuerdo con la revista Business Insider. El caso de México parece el más alarmante por tratarse de una economía de las más avanzadas de los países latinoamericanos. En el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138. En fin, lo principal es saber que, y aquí está la falla mayor, la educación básica sigue siendo una significativa debilidad para su competitividad comparada con otros líderes regionales, países líderes regionales y mundiales, además de que la calidad institucional se ha rezagado. La economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo, un débil comercio internacional y la subsiguiente caída en la producción industrial. Valga. Requiem de Mozart. Y aquí la nota actual. Dice Margarita Jasso Belmont que en México los costos derivados por el delito de corrupción son hasta 5 veces mayores que los del promedio mundial. Miren, voy a seguir diciendo el catálogo de agravios. Yo me salto, por supuesto, el de buenas intenciones. Los mexicanos deben, el gobierno mexicano debe, el plan anticorrupción debe ser. No tengo 17 años para ser optimista de que se debe hacer esto y se va a hacer. Tenemos milenios, bueno, no tanto, hablando de lo que se debe hacer y cuándo se hace, cuándo se ha hecho. La segunda naturaleza del sistema de poder es la corrupción. Eso no lo queremos entender. Quiten la corrupción del sistema de poder y nadie querría llegar ahí. Se llega al poder para allegarse el dinero. Esto me lo dijo Carlos Jan González, y esto me lo dijo Echeverría, y esto me lo dijo López Portillo, y esto me lo dijo Salinas, y esto me lo está diciendo el actual. Entonces,
Esto de la corrupción en México lo dice Luis Lamagro Lemes, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esta asociación no creo mucho en ella, pero el especialista recordó que mientras que a nivel internacional los costos por corrupción ascienden al 2% del Producto Interno Bruto, en México no son del 2%, sino alcanzan el 10% según datos del Banco Mundial. En este sentido, el 10% son muchos, muchos, muchos miles de millones de pesos. Hasta el 10% no llega el gobierno, es el Estado, pero para entendernos, el gobierno no llega a invertir el 8% para la educación, que es el mínimo que la UNESCO recomienda para que sea una educación de provecho, de calidad, 8% del Producto Interno Bruto. No llega a esto, pero en cambio la corrupción rebasa ese 8% y llega al 10%. ¿Qué les parece? El año pasado el Banco Mundial, en fin, según el índice de percepción sobre corrupción que realiza Transparencia Internacional, el país ocupa, bueno, estas ya son cifras, ya no nos dice nada. Entonces, de todas maneras, ustedes saben que estamos inmersos en el socavón de una corrupción desbozalada. Es terrible la pérdida de vidas en lo que se refiere a la inseguridad pública. Terrible. Y lo digo yo que por segunda vez ha sido saqueada mi casa, mi domicilio, por segunda vez. Ya no tienen nada que robar, ya que tienen. Pero una vez más. Entonces, aquí la pura inseguridad. No, me decía la compañera Isabel Macías, y allí se ve que todavía es joven y todavía cree en México. Me dijo, ¿y por qué no va a poner su denuncia? Poner mi denuncia. Hace años, no muchos, a mi hija le saquearon su departamento. Y yo, todavía cándido, dije, mi hija, hay que ir a poner la denuncia. Y dice, ay, pa, a tu edad, ¿en qué país crees que vivimos? Y entendí la lección y de entonces acá, denunciar en México, el de los socavones por todas partes, el de los consorcios extranjeros haciéndose del baño en este país, dándole su parte al gobierno, a los altos burócratas, pero eso sí, este sexenio va a cerrar fuerte, dijo el presidente del país. Hijos, qué infinitamente tontos. Un momento, pues tú no eres autodidacta. Esto lo leo yo para decir autodidacta, autodidacta. Bueno, me lo dejas por ahí. Ahí este. No, este es mío. Haber escogido el Requiem de Mozart para hablar de esto. Y miren que Raúl Rodríguez Cortés cita a León Tolstoy con una frase perfecta, lapidaria. A ver si esta frase
cabe en el gobierno y entre nosotros de México. Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Javier Valdés, un par de meses de su asesinato, él fue un colega periodista. Y un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Los malhechores que saquearon mi domicilio son malhechores de tono menor. En fin, y los comentarios de Rodríguez Cortés. ¿Dónde empezó la corrupción? ¿En la naturaleza misma de nuestra sociedad o en su sistema político? La corrupción del sistema político fue primero y después la descomposición que ocasionó en el cuerpo social. Estoy de acuerdo, estudiando la historia, tenían sus propios defectos, sus propias formas no muy limpias de proceder, los mexicas, y cuando llegaron los invasores europeos, sobre todo en materia de borracheras y demás, y en los 3 siglos de lo que llaman la colonia, ensuciaron mucho el ambiente y quedamos los mestizos totalmente inmersos en la corrupción, en las prácticas de corrupción. Entonces, la corrupción del sistema político fue primero y después la descomposición que ocasionó en el cuerpo social. Y cita a Gabriel Said: la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano. Voy a decir el resto una vez que repita esto. Miren, la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano. Es el sistema mismo. ¿Cómo ven? Y repito, estoy diciendo a ustedes el catálogo de agravios. ¿Para qué repetir la propuesta del maestro y de todos nosotros, de la organización celular autogestionaria? Y el libro que me publicó Grijalvo, de Mis Valedores al Poder Popular, está agotadísimo, pero está en las redes. ¿Cómo se dice? ¿En dónde las redes? ¿En qué? En su página. En mi página, en mi página. Es valedor.org. Valedor.org. Pueden bajar ese libro pues, gratuitamente. Entonces, yo digo el diagnóstico, el cuerpo social. Bueno, México tiene una infección terrible. Y todos, sí, terrible, todos, aquí están los mensajes de ustedes, terrible. Pero no pasamos de ahí. Yo, más allá del catálogo de agravios, doy el catálogo de acción. ¿Y cuál es el catálogo de acción de los demás, no el mío? Exigir y forjar una megamarchita. ¿Y qué dice la historia? Que eso ya no sirve, que ya es obsoleto. Pero siguen y siguen y siguen. Viene el 2 de octubre y la marcha. Viene el 15 de mayo y la marcha. Viene y la marcha. Bueno, y yo digo, lo dice antes que yo, el maestro, vamos a organizarnos. No en multitudes, no en muchedumbres, no a llenar el zócalo, al contrario, 15 o 20 gentes es suficiente para una célula, para un comité articulado con otros y con otros comités, con otras células. Entonces, esta es
cuando menos, la propuesta de nosotros. Nunca se ha hecho, no es un modelo que dio resultado en otra parte, no. Si somos creativos, es que somos idealistas. Si repetimos, es que somos mediocres. Maestros de la CENTE, la coordinadora, maestros del CENTE, el sindicato. Mediocres a seguir el camino ya trillado, el camino ya hollado por cuanto viajero pasó por ahí. Ya no sirve, ya está erosionado, pero vamos por el mismo caminito. No queremos cambiar, no queremos experimentar, no queremos crear, que es, repito, prerrogativa de idealistas. No, nosotros a la mediocridad, a lo hecho, pecho, no, esa es otra cosa. A lo ya establecido, dice por allí, creo que, ¿cómo se llama? Un mexicano, no me refiero a ingenieros, Julio Torri, dice, yo soy como esos gambusinos que encuentran una veta, la descubren, y caminamos, seguimos buscando vetas y encontrándolas. Ya vienen detrás los chamberos a explotarlas. Ya vienen detrás los mediocres a hacer lo que nosotros ya hemos dejado porque ya cumplimos nuestra labor de idealistas. Ahí tienen uncirnos al condenado corto plazo, al puro condenado corto plazo. No estudiar, no conocer, no saber. Eso sí, pasársela, bueno, yo no sé, pero no estudiar, que es la clave para el que procura la entelequia, sin nunca lograrla, por supuesto, pero con el solo hecho de intentarla, ya estamos en paz con nuestra conciencia. Estoy de acuerdo con Gabriel Said y díganme ustedes cuándo la cúpula de burócratas que manejan este país, junto con, por supuesto, la oligarquía, cuándo van a limpiar la corrupción, que limpiando la corrupción se evitaría esas fortunas que han amasado todos ellos. ¿Estarán dispuestos a sacrificarse, a regresar lo que se llevaron? Repito lo de Gabriel Said. La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano. La corrupción es el sistema mismo. ¿Cómo pedirle al sistema que se haga el harakiri? Pedirle al sistema que deje de robar. ¿Cómo? Nuestro sistema político, la corrupción sigue siendo, esto ya no es de Said, la corrupción sigue siendo su núcleo y está en la lógica del ejercicio del poder desde que, ahora citando a Silva Herzog, está en la lógica del ejercicio del poder desde que funda su legitimidad en votos que se obtienen mediante clientelas comparables con fondos, debe ser comprables, perdón, me equivoqué, fondos comprables, perdón, funda el sistema, su legitimidad en votos que se obtienen mediante clientelas comprables con fondos desviados de la hacienda pública. Miren, a mi edad ya no me escandalizo con cualquier cosa, pero se me hizo inaudito que mexicanos castrados
observaran el proceso del Estado de México. Yo no creo en ninguno, ni en PRI, PAN, Morena, si es que todavía existe el PRD y la chiquillada, yo no creo en ninguno de ellos, pero mirar las triquiñuelas, ver las trampas, ver los hurtos, ver las maniobras sucias que ocurrieron, que se perpetraron en el Estado de México a favor del Mazo, y todos impávidos, no pasó nada. Sí están robando, sí que tarjetas de Monex, sí que vuelvo a preguntarle, compañera, no vaya a ser el demonio, ¿qué le tocó de la campaña de Del Mazo en el Estado de México? No me tocó nada, maestro. Ni una bolsita para echar a mi perrita. Ni una perrita, Ni una perrita. que echar en su Su bolsita. Caramba. Bueno, también hay gente honesta en el país, pero los mexicanos veían eso. Lo veían en la tele, lo leían en los periódicos, eso casi no se lee periódicos, lo oían en la radio, y tan tranquilos, y ganó Del Mazo. ¡Qué país! Dice Efraín Huerta en un poema largo, no muy bueno. Para mí el poema es algo delicadísimo, pero así le llamo, poema, mi país, oh mi país. Y se duele de una manera que no cabría en un verdadero poema, de que Wall Street nos roba, de que México está supeditado a los Estados Unidos y demás. Pero lo que yo rescato es esto, no el o, sino a mi país, a mi país. Ya te voy a preguntar, ¿quién dijo esto? Voy a leerlo. ¿Quién dijo esto? Te pregunto y tú vas a decir el presidente Peña. El 28 de septiembre del año pasado, un personaje dijo lo siguiente: el tema de la corrupción está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay nadie que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. ¿Quién lo dijo, compañera Isabel Macías? El presidente Peña, maestro. Ahora, créanme, no quiero que me consigan mi aureola, ni mucho menos, pero yo sí puedo arrojar la primera piedra. Yo nunca he sido corrupto y ni por ti seré. Entonces, bueno, 3 párrafos más. Sí hay quienes se atrevan, y muchos, eso. No yo, no él, por supuesto. Válgame lo que dice Rodríguez Cortés, que el presidente no es el que se puede atrever a arrojar la primera piedra. Voy a leer. Sí hay quienes se atreven, y muchos, no él, por supuesto. La corrupción está en la forma en que opera el sistema. Cooptar voluntades, margina él al que no le entra, amedrenta al que se niega a la complicidad, hace del tráfico de influencias la manera más rápida de enriquecer, será de enriquecerse, pero así dice, favorece con contratos a los familiares, amigos e incondicionales y exige mordidas para facilitar trámites o burlar la ley. Su práctica ha estado históricamente en casi todos los que han ejercido el poder. Yo pienso, quitamos a Cárdenas, el Tata Cárdenas, yo no creo en el hijo, en el Tata Cárdenas, pero piensen en Miguel Alemán Valdés, piensen en José López Portillo, y así, todos ellos, piensen si alguien muestra tener fortunas que no están de acuerdo con los sueldos, que no son estratosféricos, allí está la corrupción. Mírenlo ustedes. Piensen en la casa, piensen en la mansión,
Piensen en el palacete de López Portillo en la colina del Perro. ¿Se acuerdan? ¡Qué final! ¡Qué final el mío! ¿Por qué? Pues sí, es que creían que iba a decir la Casa Blanca de Peña. Miren, esto lo voy a decir nada más como burla. La burla a unos mexicanos que están a leguas de la teoría política. Unos mexicanos que, voy a decir el lugar común, se chupan el dedo. Hace un año, dice Marta Martínez, hace un año, al promulgarse las 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema sólido de combate a este flagelo, la corrupción. Reunidos en Palacio Nacional, el presidente, los legisladores, ministros y gobernadores aseguraron que el combate a la corrupción se basaría en, comillas, instituciones fuertes y autónomas. Se cierran. No voy a seguir diciendo el resto del artículo porque me da vergüenza. Esto es puro CAC. ¿Cómo que puro CAC? Sí, por sus siglas, Comité de Acompañamiento Ciudadano. Caramba, se necesita para formar un comité de acompañamiento ciudadano contra la corrupción. Ayer el CAC anunció que renunciaba a su encargo tras criticar la demora y la opacidad, esto entrecomillado, con la que el Senado ha llevado el proceso de designación del fiscal anticorrupción. Habrá cándidos, todavía habrá cándidos que crean que esos y sus fortunas van a enmarcarse en la honestidad, en la moral personal, en la ética. Miren, la axiología no cuenta en la política. Yo observé un personaje honestísimo, ya muerto, no voy a decir su nombre, ya muerto. Era un padre de familia ejemplar. Por allí él supo que en la escuela donde estaba su hija se leía un par de libros feos, entre ellos Aura. Es mal libro, pero porque es una copia de otro, no porque hable de sexualidad. Y mandó él que su hija ya no asistiera, sino hacían a un lado estos libros. Y los hicieron a un lado porque el hombre, que no voy a decir, sería yo indiscreto si dijera que es Abascal Carranza. No, creo que ya lo dije. Este hombre, honestísimo con su familia, llegaba al puesto público acá en la Secretaría del Trabajo y era, como todos los demás, un individuo que trabajaba para el sistema y en contra de los trabajadores. Entonces, dice el CAC, damos por concluida la misión de este comité. Es nuestra opinión que el proceso ha sido inefectivo, por supuesto, y se han omitido obligaciones de ley. Estamos, como ya lo habíamos anunciado,
ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y el fundamento del SNA. Será el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ¿quién puede creer esto? Les digo, si volviera yo a los 18, a los 17, aparte de algunos planecitos que se me quedaron sin realizar, ¿cuánto yo creería en estas zarandajas? Finalmente, dice, un par de notas, dice Rafael Álvarez Cordero lo siguiente: los ejemplos de corrupción gubernamental en los gobernadores y exgobernadores que usan el poder para actuar como reyes medievales tienen connivencia y complicidad con delincuentes y narcotraficantes. Se burlan de la ley y corrompen a todos los que están cercanos a ellos, y son de tal magnitud que superan los actos de corrupción de líderes obreros como los de Educación, Pemex y demás. Y su cinismo les ha organizado fiestas cuyo lujo envidiarían los gángsters de Chicago o Las Vegas. ¿Está usted oyendo, Carlos Romero de Champs? O Las Vegas, en donde vemos a funcionarios y líderes sonrientes, lo que ofende a los ciudadanos y aumenta la animadversión que ahora sentimos. ¿Y la culpa de quién? ¿De quién es la culpa? Vamos a leer el 39 constitucional y luego hablamos de quién es la culpa. Lo más triste, dice el articulista, es que en el socavón de Cuernavaca también cayó la credibilidad del gobierno, porque no fue Tlaloc, fue la corrupción. Ya saben ustedes a qué se refiere este horror donde murieron un padre y un hijo. Y finalmente, no es una defensa. Al principio creí que estaba defendiendo Alemán a Javier Duarte, pero no lo es. Leo: los gobiernos de México y Guatemala pactaron la entrega para el lunes 17 de Javier Duarte. Una vez que el juez ya está de vuelta, se trata de evitar que el suplente del juzgado maniobre a favor de Duarte. Por eso es apenas una medida preventiva, porque, y aquí está el título, Duarte podría quedar en libertad. Y es que de suyo el juicio contra Javier Duarte está sostenido con alfileres. ¿Por qué? Porque la parte acusadora y el gobierno de Miguel Ángel Yunes porque la parte acusadora, el gobierno de Miguel Ángel Yunes, nunca ofreció pruebas contundentes de que sus acusaciones contra Duarte estaban bien fundamentadas. Por eso no debe sorprender la eventualidad de que Duarte quede libre por falta de pruebas, y allí sigue. Pero, como digo, parece que se estaba sensibilizando a la gente para que no hubiera costo político si lo dejaban libre, pero no, al final, a ver, yo no puedo entender este final. Dice justicia. Justicia ciega, sorda, y pendeja. Mis valedores, todo esto es México. Oye, qué bajón en tu... Qué autodidacta, ni ya se fue al caño. Bueno, repito, necesitamos teoría política. De otra manera, creeremos estas paparruchas o paparruchadas según. No, teoría política. Les ofrezco nuestro taller de teoría política de los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. En el Metrobús, ustedes se bajan en Olivo, estación Olivo, se van rumbo a Revolución, encuentran un parque y en un flanco está el Juglar. Ahora quieren hacer pierna, se vienen
a la estación del metro Barranca del Muerto, caminan 2, 3 cuadras largas y dan vuelta a la izquierda donde también los coches pueden dar esa vuelta, van a toparse con el parquecito y allí el monigote que los está esperando soy yo, les voy a dar la bienvenida y vamos a estudiar teoría política. Miren, bueno, esto ya no lo puedo decir, ya no tengo tiempo, pero créanme que lo que ayer sábado se dijo en el taller, un historiador y catedrático no lo dijo, no lo sabía, según la nota. El indio y el ZLN tienen fuerza en... Ay, compañero catedrático, yo expliqué con base en documentos, en libros, y quedó. Empezó una luz en dónde está la fuerza del indio mexicano y en este caso del ZLN, que ya hasta tiene su candidata a la presidencia del país. Entonces, el domingo, hoy, todos los domingos desde hace decenas de años, tenemos nuestro taller de lectura allí mismo en el juglar, de 1 a 2 y fracción de la tarde. Ambos talleres son muy importantes, si no, no perdería yo el tiempo en eso, muy importantes. Con uno ya se deja la persona de creer en lo que acaban de escuchar, que el Plan Nacional Anticorrupción, que están forjando puros saqueadores de las riquezas públicas que aportamos todos. Y el taller de lectura, ir saliendo de la mediocridad. Ahora, los mensajes de ustedes, señora Pereira, quiero felicitar a la señora Isabel porque ella es una muestra fiel de cómo podemos crecer y evolucionar a través del conocimiento y el autodidactismo. Señora Pereira, cuando la compañera no se presenta aquí, es porque las tareas la abruman, es porque se tiene que presentar casi de madrugada a seguir con su doble carrera de psicóloga y de grafóloga, se llama. En grafología y grafoscopía, maestro. Sí. Así que autodidacta no tiene tiempo a veces ni para comer y dormir, apenas tiene 3 horas en la noche, porque en el día ni de broma, porque está estudiando simultáneamente 2 carreras. Y lo peor, si yo hablo me analiza, si yo escribo una nota me la analiza también. Ayer salí con que tengo muchas guindas, o ¿cómo se llaman? Algunas guirnaldas. Guirnaldas. Y que en el fondo, soy un pobre ermitaño. Entonces, señora Pereira, autodidacta no lo es para nada la señora Isabel Macías. A ver, ¿no puede leer algunas de estas? Sí, maestro. Elizabeth Solórzano, Ecatepec. Maestro, ¿cómo se le puede hacer para cambiar la mentalidad de la gente? No con violencia, sino de manera consciente. ¿Cómo hacerle, maestro? Me da pena repetir y repetir, me da pena. A ver, ahora, Alfredo Encino de Ecatepec, pero la solución a los problemas de la sociedad está en la educación, no en la preparación académica. Mire a esos políticos, casi todos son de licenciados para arriba. A mí me enseñaron que si algo no es mío, no tengo por qué tomarlo si está mal puesto. Soy intendente en una escuela secundaria. Veo cómo en pequeña escala se llevan el dinero de la cooperativa, cobran a padres de familia para mejoras a la escuela, pero se quedan con esos dineros maestros y autoridades. Bueno. Ernesto Ortiz, Las Águilas. La corrupción hasta Pemex anda de capa caída. La Casa Blanca de Peña Nieto. La
la costosa propaganda que se le hace a Margarita Zavala es con dinero robado del pueblo. Bueno, José Cruz de Santa Clara, ¿cómo salir de la corrupción si el sistema así está diseñado? ¿Cómo, como trabajador de la SEP, estoy asignado o afiliado al CENTE? Los premios de puntualidad se asignan a sus leales. Los créditos también. Nos piden apoyar al partido de la maestra Gordillo, ya la maestra, con votos y cuidar casillas. Quien no participa es relegado. Oiga, la maestra Gordillo, hoy aparece una noticia en todos los periódicos en donde se da cuenta de que una vez más rechazan darle la prisión, darle arresto domiciliario, que siga donde está. Y usted cita a la maestra Gordillo. Sí, pero repito, estamos, al menos yo estoy cansado de repetir el catálogo de agravios, Aquí leo las partes vitales para mí, las torales, las más importantes de los artículos, y suprimo el se debería. Miren, les he dicho, son católicos, deberían cumplir los 10 mandamientos de la ley mosaica, de la ley de Dios. Y si cumpliera el católico los 10 mandamientos, habría tanta corrupción en la sociedad, en el paisanaje, entre las masas populares, jovencitos y jovencitas ya cercanos al alcohol, a las drogas, a los embarazos prematuros, los matrimonios disueltos, el alto clero, comenzando con Norberto Rivera, nunca toca la programación sucia, asquerosa de la televisión. Sucia por un lado porque muestra mujercitas, jovencitas en puros calzones, es una falta de respeto bárbaro. Y por otra parte, porque es un opiáceo que a mí no, pero voy a decir, nos distrae de los verdaderos problemas nuestros, que es lo que importa al sistema, y por lo mismo ese opiáceo hace que no pensemos en la gravedad del salario mínimo, que no pensemos en la gravedad de la injusticia que emplea un trabajador. ¿Conoce usted a jóvenes Sí, maestro. que son negreados? Son negreados, sí, con jornadas pues amplias de horario y muy poco salario. Y eso es común. Sí. Me habló usted de aquella joven que pues casi llorando dijo, me acaba de gritar. Me acaba de gritar mi jefa, pero la necesidad me hace estar aquí. Y el sueldo me lo dijo y era mínimo. Era mínimo, maestro. Caramba. Pero, en cambio, la tele les plantea, como digo, niñas en puro calzón, porque con eso van a hacerse famosas. Se van a hacer famosas nomás de las asentaderas y les dan un poco de dinero. Y el clásico pasecito a la red. Miren esto, si vergüenza tuviéramos, aceptaríamos el escándalo de páginas enteras el día de hoy en los diarios para anunciar un torneo de oro. México no contra Alemania. Crescencio Suárez, ¿contra quién va México? ¿No sabe? ¿No? Oiga, eso no está bien. Hay que estar enterado en qué mundo vive. Bueno, el anuncio, torneo de oro.
México, este mediodía, o no más bien esta tarde, ojalá que no se interfiera con nuestro taller de lectura, no se estorban. ¿No sabe usted contra qué? No, maestro. Pues nada menos que contra España, reforzada con campechaneadita, el Real Madrid con el Barça, el Barcelona, con uno que otro brasileño y dos que tres de Argentina. Ah, pues entonces, ¿cuántos son? No, todo el escándalo para los pobres de espíritu, todo el escándalo es de México contra Curazao. Curazao. Primero dicen que les van a decir los entrenadores, espérate, este botín es de la derecha, este de la izquierda. Sí, mira, abajo tienen tacos, pero son otra clase de tacos. No son profesionales. Pero eso sí, el escándalo en la página principal del diario. México, torneo de oro. México contra tu Curazao. Pero no tenemos vergüenza. Me refiero a las masas populares. No tenemos vergüenza. A dos nalgas, a ver cuántos goles le mete México a Curazao, que es una potencia futbolística más ruda que el propio, que España, que Brasil, que Argentina, que bueno, Gilberto Contreras, maestro, una felicidad, gracias, gracias, gracias. Pero ¿por qué habla de Trump si usted dijo que ya era absurdo hablar de este personaje? No estoy hablando de él, estoy hablando de el miedo que Estados Unidos, el gobierno, tiene a la infición, a contagiarse de corrupción. Y dice, mejor hable de que la borregada le interesa más el fútbol y sus noticieros amarillistas. ¿Podría hablar de la enfermedad de Carlos Slim? No la conozco. Ayer que cenamos en Sanborns, pues estuvimos, él se comió sus chilaquiles muy normal. Lo único que tomó fue para, ¿cómo se llama esto? Para, Sí. sí, maestro, ha de haber tomado, ya se me olvidó. Válgame. Bueno, pues algo para las agruras. No. Omeprazol, maestro. Omeprazol. Sí. Muy bien. Sí. Roberto Ávila, comente sobre la obra musical que está utilizando en el programa y es Requiem. Ay, ya dijimos cuál es. Sí. Ya dijimos. Tomé un libre ayer y le dije, traigo un disco clásico, ojalá que usted quiera para sus hijos, en fin, porque usted pues dice, porque él iba oyendo cumbias y dice, no, esas tarugadas. Cuando yo me sienta tenso, eso puede ser que me calme. Le dije, ese concepto tenemos de lo que es la música de concierto. En fin, empecé a alegar y es cuando me bajó del libre. Alárguese. Abraham García, agradezco su motivación para seguir haciendo estos programas. Puede hacer un programa sobre organización celular, por favor. He hecho tanto y bueno, está bien. Aureliano Ortiz, el maestro dijo que era un monigote. Eso no es cierto, los monigotes ya sabemos quiénes son. Bueno, ya sabemos qué son los monigotes. Lourdes Jauregui, ¿qué sugiere que hagamos contra el secretario de Comunicaciones y Transportes para que renuncie? Que está usted en el mero corto plazo. Miren nada más. Y miren esto. Hagan de cuenta que nuestra mirada política es de esta naturaleza. Algunos miran allá en el horizonte y distinguen a los monigotitos. Otros los tienen aquí a 1 metro y no los pueden distinguir. Entonces, usted está hablando contra el sistema, contra Ruiz Esparza,
puro corto plazo. Mejor me hubiera preguntado, y eso me hubiera dado mucha satisfacción, Lourdes Jáuregui, ¿qué hacemos para cambiar este horroroso sistema de gobierno? Y entonces sí, pero esto, los videos que aquí se graben, no, los videos que aquí se graban los puede ver en la página de YouTube, en el buscador de YouTube escribir Tomás Mojarro Oficial. Ya tenemos 102 suscriptores. Nuestra meta es tener 129, que somos los monigotes. Oh, dale con los monigotes, que somos los mexicanos. Así ya, adiós. Sí, esto fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Cristian Valencia en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Roberto Cruz, Daniel Cruz, que grabaron este video que ustedes ya pueden ver. Recuerden que hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, 1 de la tarde. El maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Y mis valedores, ahora sí, a comenzar a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!